Y tenemos la posibilidad de charlar con el periodista de la prensa y además autor del libro Menotti, El último romántico, que además es docente de esta casa, de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos hablando de Gustavo García. ¿Cómo estás, Gustavo? Acá te saludamos todo el equipo de Buscarle la Vuelta. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, me imagino la tristeza y cómo te habrá pegado la noticia ayer por la tarde, ¿no? Sí, fue un impacto, se sabía que no estaba bien de salud Sí. Menotti, eh, un impacto lógico también un hombre de 85 años. En lo personal me pega por el lado de que es un entrenador que atravesó toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, digamos, un protagonista del fútbol argentino. Habrán leído, habrán escuchado que es un gran revolucionario o transformador del fútbol argentino, el hombre que le dio identidad a la selección nacional. Para los que tenemos 50, más de 50, fue un protagonista siempre, polémico además, un tipo que tiene una visión de cómo debía ser el fútbol muy vinculado a la estética. De ahí su oposición en esto que tanto nos gusta en la Argentina de abrir Mm. dietas con el bilardismo. Eh, con lo cual, digo, me imagino que para los chicos, más chicos, yo en las clases siempre en la universidad hablamos y hablamos justamente el otro día de todo lo que fue el proceso de la selección del Flaco Menotti. Es difícil darse cuenta porque si bien ahora hay mucho material de video y demás, no forma parte de su escenario cotidiano. En mi caso, el Flaco Menotti era un tipo que estaba en la cotidianeidad, porque yo tenía 6 años cuando fue el Mundial 78, y bueno, ese equipo quedó en el corazón de todos, ¿no? Sí, bueno, después recordado por su paso por Huracán, bueno, ni hablar después cuando estuvo en Barcelona y un montón de clubes. Claro, el Flaco tiene una carrera repleta de, a ver, de datos de color y demás. Él a nivel nacional se consagra en ese Huracán del 73, que jugaba muy bien al fútbol y que pudo haber ganado algunas cosas más, pero no se le dio. Mm. Y ahí toma la selección en 1974, una selección que venía de no haber podido clasificarse al Mundial del 70 en México. Una frustración, pero pensemos porque ahora estamos en esto de que la selección es lo máximo y es Mm. un orgullo. Hasta el 1974 los jugadores por ahí no querían ir a la selección. Claro. Había cambios, en 4 años cambiaban 2 o 3 veces de técnico, cambiaban de técnico 6 meses antes de un Mundial. Bueno, el proyecto de Menotti fue un proyecto a largo plazo que tuvo como fruto haber sido campeón del mundo. Pudo no haber sido campeón del mundo. Pero en esos 4 años él organizó todo un esquema de trabajo. También pensemos en una época donde no había casi jugadores argentinos en el exterior, digo, de selección. Solo Kempe jugaba en el exterior. Con lo cual él podía trabajar mucho con los jugadores en Argentina y se armaba una dinámica que hoy suena rarísima, y era que la selección salía a jugar por el país. Jugaba contra la selección de la provincia de Santa Fe, contra la selección de la provincia de Córdoba, de Salta. Viajaba por el país, llenaba las canchas, en algo muy de consumo interno, donde además el técnico iba detectando valores, Claro. ¿no? Esa selección del 78 tenía varios jugadores que eran del interior y algunos no vinieron a jugar nunca a Buenos Aires. Por ejemplo, Luis Galván, el número 2 de la selección del 78, recibió como puntuación, como calificación en la final contra Holanda un 10. Creo que nunca se había visto un defensor un 10. Siempre jugó en Talleres de Córdoba. Jamás pisó Buenos Aires. Mm. Estuvo a punto de ir a River una vez y no vino. Lo mismo ocurrió con Valencia, bueno, de ese Talleres había unos cuantos. Rana Valencia. Gustavo, para tu libro, hablaste con varios protagonistas que estuvieron con él, Sí. que lo acompañaron en su carrera, y te consulto si hubo un común denominador, algo que todos te dijeron exactamente lo mismo sobre el flaco que te haya sorprendido. Sí, que no encontré a nadie que me hablara mal, Ujú. y, y todos destacan que todos los jugadores, sobre todo que lo tuvieron como técnico, que les dejaba una enseñanza y una huella profunda. Es muy probable, te podría decir que casi todos te terminan diciendo el mejor técnico que tuve en mi historia como jugador fue Menotti. Eh, Lo dijo, un, hasta Maradona lo dijo, ¿no? Sí. no, sí, sí, claro. Hasta Maradona, que sabemos de esta anécdota en la que Menotti lo deja fuera del Mundial 78, Ujú. ¿no? Maradona, Menotti en el entrenamiento va a dar la lista acompañado de su cuerpo técnico, están todos los jugadores esperando, quedaban 3 o 4 afuera,
Maradona sentado arriba de una pelota, tenía 17, 18 años, y da la lista y Menotti queda fuera. Pe- Maradona. Sí, Claro. pero así como pasó eso también, también puede decirse que el ingreso de Maradona al planeta fútbol, o por lo menos para que el mundo lo empiece a conocer, se da en el Mundial 79 juvenil también. Otro equipo Claro. que marcó una historia y que condujo él. Ese es el salto, digamos, para la vidriera internacional de Maradona. Lo formó Ernesto Duccini, un técnico que hacía muchos años que formaba las selecciones juveniles argentinas, que sabía mucho del manejo con los chicos, en una época en que a esa edad todavía los pibes no jugaban en primera división. Maradona sí jugaba desde los 16 porque era un crack, pero a los 18 todavía no estaban jugando tanto en primera. Ese equipo, campeón del 79, tendría 2 o 3 que jugaban en primera división. Y el flaco Menotti lo agarra en el tramo final y le da como el último golpe de horno. Y él va al frente de la delegación al Mundial de Japón. Gustavo, de esta grieta que hubo con Carlos Vilardo, de tu investigación para el libro, ¿qué testimonios recogiste con respecto a eso? De algo que, bueno, a todos yo tengo más o menos tu edad, y bueno, vivimos atravesados por eso, ¿no? O eras menotista o era vilardista, me parece que una discusión un tanto estéril, pero bueno, existió y hasta sigue existiendo. Bueno, ¿qué averiguaste vos con respecto a eso? Existió, no quiero dejar de decir que este libro lo escribimos con Carlos Viacaba, que también es docente de la Universidad de La Sí. Matanza, también trabaja en el diario La Prensa, nos conocemos hace muchos años y por eso nos embarcamos en este libro que salió en el 2018. Él habló con Enrique Macaya Márquez, me acuerdo, se reconstruyó parte de la historia de esto que empezó siendo casi una anécdota, esta diferencia. Había claramente distintas visiones de cómo jugar al fútbol, ¿no? Menotti era más lírico y Bilardo era pragmático. Cuenta la historia que en el pase de gestión, Menotti se reúne con Bilardo y le da una carpeta, por decirlo así, le dice, mirá, estos jugadores te pueden servir, estos no, lo que ellos saben del día a día que uno por ahí no conoce, este trabaja así en la semana y rinde de tal manera el fin de semana. Y Bilardo cuando hace la primera convocatoria, ejecuta todo lo contrario a lo que le dijo Menotti. Entonces a los que Menotti dijo que no tenía que llamar, lo llamó, y a los que Menotti les sugirió llamarlo, no lo llamó. Como que de alguna manera trató de desarticular el menotismo, ¿no? A los jugadores muy fieles a Menotti no lo llamó, caso Tarantini, por ejemplo, y llamó a otro cero que Menotti le había dicho no lo llames, no te conviene. Bueno, lo llamó. Entonces ahí ya hubo una primera diferencia y cuando empezó a jugar la selección de Bilardo y no se dieron los resultados, Menotti hizo algunas declaraciones inconvenientes y ahí se empieza a producir ese enfrentamiento, una escalada verbal. Ellos ya se conocían de su época de jugadores y todo, y bueno, escala, a los medios le venía muy bien esa polémica y bueno, así siguió. Autor de frases así muy, muy interesantes también, que despertaban, más allá de su idea futbolística, esto de lo que vos definís en el libro como el último romántico, ¿no? Siempre tenía una manera de decir las cosas que te enamoraba de cierta manera. Era un seductor, por eso esto de que era un encantador de serpiente, digamos, era un tipo que tenía alto impacto su discurso en los jugadores. Era capaz de transformar a un jugador, tenía un alto impacto de corta duración, según mi manera de ver, digamos. Él después de la selección no está más de un año y pico en cada equipo que dirige. Eso es cierto, sí. El equipo que él toma, a veces, en una mala circunstancia en la tabla y a veces al inicio del campeonato, experimenta una especie de mejora, los jugadores que son toscos y limitados empiezan a jugar bien porque él los convence de que podían jugar bien a la pelota, y hay una dinámica de excelencia en esos equipos hasta que los malos resultados, que siempre en el fútbol se producen, empiezan a limar esa confianza, resurgen las dudas, y el discurso se va agotando, el jugador limitado vuelve a ser lo que era, ¿no? Como la Cenicienta, digamos, una cosa así, llegan las 12 de la noche, el tipo que le pegaba de puntín sigue pegándole de puntín, y, y se desarma todo y Menotti se va. Tiene una sucesión de renuncias, y pensemos que no ha ganado tantos campeonatos tampoco. Sin Claro. embargo, un hombre que uno podría decir, se habla tanto de Menotti, ¿ganó tanto campeonato? No,
pero fundó una escuela y dejó huella en todos lados. Estuvo en Europa, obviamente, estuvo en el Barcelona, Atlético de Madrid, la Sampdoria de Italia. Gustavo, un tema delicado que a los que somos de tu generación, como yo era menotista, siempre le agradecí, como vos decís, cómo organizó y creó un proyecto de selección, después que no nos olvidemos que la selección argentina llegó a tener hasta 3 técnicos, quedamos afuera del Mundial en los 70, los jugadores, me acuerdo, avalo todo lo que decís en tu libro, lo vi, porque lo viví, los jugadores no querían integrar la selección. Claro. No querían, no, Gustavo, no les interesaba, era una cosa impresionante. Hasta que vino Menotti, hizo todo un proyecto, se plantó ante la AFA, dijo, yo agarro, pero, corregime si me equivoco, pero quiero un proyecto de largo plazo, ¿no? Ahí donde impuso. Pero hay un tema delicado que ha difuminado un poco su gran trabajo extraordinario en el 78, un equipazo, con un Kempes increíble. Yo estaba en la cancha, ¿te acordás lo que fue Kempes? Fue increíble lo que hizo Kempes. Yo creo que, bueno, ahí voy. Lo de Kempes, lo de Menotti, todo quedó manchado por la dictadura militar. ¿Cómo jugó él ahí? ¿Qué análisis hiciste en su biografía de eso? Mira, a mí la cuestión política me interesa mucho y en el caso de Menotti era imperioso abordarlo porque había sido el técnico de la selección campeona del mundo durante la dictadura, así que no podía no haber vínculo. Él siempre intentó dejarlo eso en un segundo plano, así que el capítulo político que tiene el libro, yo me ocupé de entrevistar a Isidoro Gilbert, que era un periodista, fue el director en la Argentina de la agencia TASS, la agencia de noticias soviética. Él era del Partido Comunista y ahí charlamos un poco. Menotti era afiliado y miembro del Partido Comunista. Me decía Gilbert, un hombre, una segunda o tercera línea. Era muy común, me contaba Gilbert, que escribió el libro El oro de Moscú, que los deportistas de la década del 60, 50, 60 estuvieran afiliados al partido, pero sin mayor compromiso. Había una persona que le bajaba línea a Menotti desde el PC, que se llamaba Lanao, que era el papá de José Luis Lanao, el arquero, y el que más o menos le decía cómo se tenía que parar ante la situación. Recordemos que el Partido Comunista, así orgánico, estructurado, en aquella época no fomentaba ningún tipo de revolución, era más bien burocrático, y estuvo un poco alineado con la dictadura. El gobierno de Videla le vendía trigo a la Unión Soviética, ¿no? No digo que el PC no haya tenido desaparecidos y demás, pero no había ahí, había otra manera de trabajar la cuestión. Gilbert me decía, hasta había muchos miembros del ejército que eran del Partido Comunista. Esta manera de el PC de socavar desde adentro al sistema, ¿no? Menotti era una segunda o tercera línea. No se opuso, él, recordemos que cuando fue el golpe del 76 él estaba de gira con la selección, estaban jugando, justamente iban a jugar un partido contra la Unión Soviética. Con la Unión Soviética y con Polonia, ¿no? Sí, exactamente. Y vuelven, medio los jugadores cuentan que no sabían qué iba a pasar, a él lo confirman en el cargo, a él le habrá convenido continuar también. Y sigue así. Yo creo que una de las razones por las cuales él nunca quiso ofrecerse y abrirse a entrevistas para una biografía de él con su nombre es no abordar este tema. También hablé con algún periodista militante de izquierda, muy amigo de Menotti, que trabajaba en la agencia Telam en ese momento, también falleció ya, en Colorado Ferreira, me contaba que para él era un tema inabordable, ¿no? Y que la militancia le exigía algo muy difícil, que era que el día de la final, cuando dice Menotti el día del 25 de junio del 78 era más que San Martín en la Argentina, tendría que haber dicho no a la dictadura, denunciado todo el proceso y haberse refugiado en una embajada, me decía. Silver me decía, bueno, no era tan fácil, la dictadura había matado mucha gente famosa, no era tan fácil de denunciar y salir de ahí. Esto, no quiero extenderme mucho más, pero digo, esto es hasta el 78. Menotti se consagra mundialmente con el Mundial, valga la redundancia, y gana otra escala. Con lo cual, a partir del 78, empieza a querer despegarse de la dictadura y comienza a hacer algunas declaraciones críticas
hasta 6 meses antes del Mundial 82 da una entrevista, no recuerdo si en la televisión española o un medio español, donde cuestiona duramente a la dictadura, ¿no? Ahí se arma en la Junta una reunión, no saben, faltaban 6 meses para el Mundial de España, Argentina campeona del mundo, estaban viendo si Menotti seguía o no seguía porque había sido muy duro ante la opinión pública, y ahí se produce, no sé si te acordás, el abrazo de Galtieri con Menotti. Menotti lleva a la selección en verano, el Mundial era en junio, en verano a entrenar a Mar del Plata, que era su ciudad preferida, a la Villa Marista. Estaban entrenándose, él ya había hecho esas declaraciones, se había despegado de la dictadura, los militares habían quedado muy en offside con eso, y de pronto aparece un helicóptero militar en la cancha, aterriza en la cancha, se frena el entrenamiento, se baja Galtieri, estamos hablando de febrero del 82, en abril tendríamos la guerra de Malvinas, se baja Galtieri y habían armado todo, montado una escena lleno de fotógrafos, cámaras y demás, y va y lo abraza a Menotti en el medio de la cancha y lo deja pegado de nuevo, lo trae de nuevo para la causa, lo abraza, parece que se abrazan con afecto los dos, dicen que le dijo, ¿qué me hiciste? Galtieri a Menotti, ¿no? Y bueno. Y consiguió la foto que quería. Consiguió la foto que quería. Decime, Gustavo, en este marco de lo que estás contando y esa situación tan delicada, ¿cómo fue la decisión de ese gran número 3 de Huracán y que estuvo en la selección de Jorge Carrascosa? Sí, eso vos sabés que es como una incógnita de alguna manera, que nunca develada. Hay muchas versiones que él tenía una militancia que le impedía de alguna manera sumarse a un proyecto que avalaba o que le iba a dar visibilidad, iba a ser como un instrumento de propaganda para la dictadura, y él se baja, era el jugador preferido de Menotti, jugador del Huracán del 73, pero hay versiones que indican que en realidad fueron cuestiones futbolísticas, que no estaba convencido del proyecto, nunca quedó demasiado claro el tema. Volviendo, Gustavo, a lo de el romanticismo y este juego que hacíamos con César Luis Menotti, él hablaba del fútbol o de imaginarlo como una orquesta, y siempre, bueno, como que hablaba muy bien de Pugliese, de Troilo, de hecho fue amigo de Troilo, pero como que Pugliese era algo como que, ¿no? Era como que lo podía de alguna manera. Él era un tipo que jugaba mucho con las metáforas por el lado del arte, Uh-huh. de la música y de la literatura, seducía a través de ese mensaje a sus jugadores, un nochero, un tipo que le gustaba mucho el tango. Él cuentan que cuando jugaba en Rosario Central, su primer club, él era rosarino, cuando Central venía a Buenos Aires, él pedía permiso para volver 2 días más tarde y se quedaba en Buenos Aires, en todos los boliches, escuchando, viendo orquestas, de ahí su amistad con grandes figuras del tango. Eso no lo abandonó nunca, por eso esa facha también de bohemio y soñador, si se quiere, y también eso le llevó a severos cuestionamientos. Piensen que cuando él va al Atlético de Madrid, en el 87, 88, el dueño del Atlético de Madrid era un empresario muy vinculado al sector inmobiliario, que era Jesús Gil y Gil, tipo muy polémico y corrupto también. Sí. Al principio estuvo todo bien, después los resultados cuando no acompañaron, Gil y Gil dijo, mis jugadores cierran todas las discotecas, porque el flaco Menotti no entrenaba a la mañana. Él no hacía trabajar al equipo a la mañana porque decía que el fútbol se jugaba a la tarde. Entonces abría la puerta que jugadores jóvenes con dinero, bueno, todas las noches salieron de joda, así, y él también. Entonces, tenía esa frase, cuando él va a la Sampdoria, por ejemplo, a dirigir un fútbol italiano muy metedor y conservador, y donde se arriesgaba poco, se van de pretemporada a la montaña, era lo que hacían siempre, los jugadores estaban acostumbrados a que los mataran físicamente en la montaña, y él llega y solo les hace jugar a la pelota, solo fútbol, porque le preguntan por qué, los periodistas especializados, ¿por qué no la montaña? Que era lo de siempre. Y dice, no, así el fútbol se juega en una cancha lisa. Así sí, que solo jugaban a la pelota.
Y a ver, otra característica de Menotti es el cigarrillo, ¿no? Que empezó a fumar, o que fumaba 2 o 3 atados por día cuando estaba en la selección, pero a ver, uno tampoco, ¿no? Disocia a Menotti con el cigarrillo. ¿Fumó toda la vida? Era un sello, ¿no? De la época, en una época donde, recordemos, se fumaba, todo el mundo fumaba en todos lados, los futbolistas fumaban en el vestuario, algunos fumaban en el banco de suplentes, hay fotos de tipos consagrados que se fumaban cigarrillos. Y él era, envuelto en ese humo permanentemente, sí, claro. Me acuerdo que tácticamente había hecho, los de mi generación teníamos como una admiración, una cosa tan simple. ¿Te acordás, Gustavo, que él decía, siempre el que acompaña al que lleva la pelota debe correr por atrás de la pelota e ir a buscar, no pasar por adelante? Por eso era una cosa que había cambiado el esquema. Parece mentira, una pavada como esa. Corregime si estoy diciendo algo. ¿Te acordás de eso? Está bien. Igual, a veces viste, se deja como en el bronce estas ideas de, bueno, las ideas de Menotti fueron estas y nunca cambiaron, lo cual no es así, digamos, sus ideas futbolísticas, no en cuanto a la estética, sino a cómo jugar a la pelota dentro de la cancha, cambiaron. El Huracán del 73 era extraordinario, espectacular. La selección del 78 era muy buen equipo, muy bueno, pero no brillaba, tenía mucho sacrificio. Habrán visto esas fotos con los jugadores con la camiseta ensangrentada. O sea, había talento, pero había mucha garra ahí también. Y después él tiene una transformación en la década del 90, no sé si te acordás, cuando vuelve a dirigir a Boca, segunda vez en Boca, de jugar a la chique permanentemente. Claro, con la última línea casi pegada a mitad de cancha. Claro, eso le valió muchas críticas también, ¿no? Claro, no lo hacía en la década del 70, no lo hizo la no. selección del 78 nunca. Él ahí da una vuelta de tuerca, juega de esa manera en Boca y le sale bien hasta que los entrenadores le toman tiempo y se dan cuenta que quedan offside permanentemente. Claro, tiraban un volante en diagonal y le rompían. Claro, que rompía la línea de fondo. Claro. Bueno, Gustavo, un placer haber charlado este rato con vos, te agradecemos. Bueno, gracias por llamarme. Nos cruzaremos por acá por la universidad. Un abrazo grande. Por supuesto, un abrazo, gracias. Abrazo. Gustavo García, periodista de La Prensa.